Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Bueno, pues ya estamos de vuelta en Valencia. Todos los que nos seguís sabéis que hemos estado este fin de semana en Madrid y los que habéis podido pues os habéis acercado para pasar con nosotros una tarde, la verdad es que inolvidable, porque cuánto cariño y cuánto amor vivimos esa tarde y compartimos. Bueno, impresionante el recibir esos sentimientos de gente con la que a lo mejor has visto 3 veces en toda tu vida, pero sin embargo se nota tan verdadero ese cariño que llega al alma, os lo puedo asegurar. Allí estuvieron Alfredo, Clary, Esther, Maite, Sara y Maki, Yolanda y Paqui Ruano, por supuesto, nuestra gran Paqui. Maravillosos todos, del primero al último. Y simplemente quiero daros de nuevo, una vez más, y ahora pues delante de todos los oyentes que ahora mismo nos están escuchando, las gracias. Quiero daros las gracias, chicos, porque no sabéis lo bonito que es el vivir esto y el ver las caras de aquellos que te escuchan. Es impresionante. Y ahora ya vamos al programa. Para comenzar, vamos a tener el libro Ecos del Pasado, escrito por Laura Falcó. Vamos a disfrutar de todo lo que nos cuente Laura. También vamos a descubrir un lugar de estos maravillosos e incógnitos de la mano de Aluriel Vera. Y, por supuesto, vamos a viajar también, pero de otra forma, con Paula Montoya. Y claro, nuestras secciones habituales, la actualidad y el consejo de la semana. Y ahora sí que sí, comenzamos. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Esta noche visitamos nuestra biblioteca del misterio y abrimos el libro Ecos del Pasado. Un libro que nos relata los mejores casos de fantasmas, impregnaciones y poltergeist del mundo. ¿De la mano de quién? De Laura Falcó. Escrito con un tono coloquial y muy ameno, Laura va desgranando las historias que impregnan sitios como el Hotel Stanley, en Colorado, donde se grabó El Resplandor, la Torre de Londres, la cárcel de Alcatraz, la isla de Poveglia, o el Parador de Cardona o las catacumbas de París incluso. Bueno, esto entre muchos otros. Laura Falcó tiene un largo currículum en el mundo empresarial, pero además forma parte del equipo radiofónico del programa La Rosa de los Vientos de Onda Cero, con la sección Ecos del Pasado, que además da título al libro, y también ha colaborado en el espacio de televisión española Hora Punta, presentado por Javier Cárdenas. Y como escritora ha publicado 4 novelas: Gritos antes de morir, Charleston House, Última llamada y Amanecer de hielo, que estuvo hace poquito tiempo aquí con nosotros presentándolo. Y esta noche, como os decía, está con nosotros pues para presentarnos su última obra, Ecos del Pasado. Buenas noches, Laura. Buenas noches, guapísima. ¿Cómo va todo? Pues un placer compartir de nuevo misterios contigo. Igualmente. Además, en una ocasión como esta, ¿no?, que
da salud a una nueva criatura, y con un libro además muy, muy personal y, bueno, pues con un montón de historias de eso que nos gusta a nosotros, ¿no? Que es el misterio. Bueno, es la primera vez que me adentro directamente en el ensayo y además de estos temas. O sea, he hablado durante muchos años de estos temas en medios de comunicación, pero nunca había atrevido a dar el paso quizás de plasmarlo en un libro y quizás ya tocaba, ¿no? Pues sí, desde luego. Además, es que son tantos lugares los que ya has tocado, ¿no? En esta sección que tienes en La Rosa de los Vientos, que desde luego tienes para un libro y yo creo que incluso para dos, ¿no? Pues sí, quizás podríamos escribir más. Bueno, pues nos adentramos en tu libro, Laura, y vamos a hacer como una especie de tour por él. Vamos a comenzar con el monasterio del Escorial, un lugar desde luego mágico y encantador donde los haya. Pues sí, la verdad es que sí, es un conjunto arquitectónico que se construyó entre el 1563 y el 1584, formado por un monasterio, el Palacio Real, la Basílica, el Panteón y la Biblioteca. Es un lugar que además se puede considerar casi la octava maravilla del mundo. Pensemos que fue Felipe II quien ordenó su construcción y, según cuentan, su ubicación no fue escogida al azar. El monasterio del Escorial fue situado donde está actualmente precisamente porque se consideraba que era un enclave, era un lugar mágico, un lugar donde había una especie de vórtice de fuerzas, donde las brújulas se alteran y donde se puede llegar a pensar que realmente hay un campo energético distinto. De hecho, según Felipe II, era la puerta del infierno, la boca del infierno, y que por eso hizo construir encima del Escorial para sellar esa especie de puerta al más allá, ¿no? Sí. Dice la leyenda, una leyenda medieval, de hecho, que Lucifer pasó tiempo en la tierra antes de bajar a las tinieblas y que construyó 7 puertas distintas que comunicaban directamente con el infierno, y una de ellas se encontraría justo debajo del monasterio del Escorial, precisamente en la Sierra de Guadarrama. Y bueno, y por ejemplo podemos decir que, según recoge pues un escritor tan conocido y colaborador también de muchos programas como es Jesús Callejo en su obra Un Madrid Insólito, nos dice que el monasterio irradian 8 potentes corrientes energéticas que se expanden por toda la península. Se cree que esta construcción está sustentada por un complejo de laberintos y criptas y galerías, algunas conocidas y algunas todavía por descubrir, de hecho. O sea que bueno, que es un lugar realmente curioso, distinto, y de hecho yo te diría que todas sus salas tienen algo especial, desde la biblioteca hasta incluso el lugar donde están enterrados los reyes. Cada uno de ellos está lleno de símbolos, algunos símbolos esotéricos, otros símbolos casi templarios. O sea, hay una mezcla en ese edificio de simbología bestial, vamos. Bueno, pues ahora vamos a irnos a la parte más este del país y bueno, pues aterrizamos en el bosque encantado de Òrrius. ¿Qué nos esconde este bosque? Bueno, este está en la provincia de Barcelona, exactamente en la comarca del Maresme. Es un lugar yo diría que más que lleno de misterio, está lleno de leyenda. Es un lugar para pasear, para aquellos que les gusta la naturaleza, un lugar lleno de construcciones extrañas, curiosas. Por ejemplo, pues vamos a caminar y encontrarnos con duendes, nos vamos a encontrar, por ejemplo, por una reproducción de un moai alucinante, o sea, preciosa, la verdad. Sí. Y es un lugar que además no sabemos bien quién esculpió algunas de las formaciones que en él se encuentran. Cuentan que, por ejemplo, algunas pueden ser hasta del siglo pasado y muchas todavía no se conoce bien su procedencia. Nos asombra, pues como te decía, la figura del moai, pero también nos asombran muchas otras. Encontramos rincones interesantes, como por ejemplo la Roca de las Cruces, que se llama así porque el motivo tallado de las cruces se repite durante varios pasajes del bosque, cubriendo gran parte de su superficie. Y además también es un sitio, curiosamente, que tiene fama de tener grandes campos de corrientes telúricas. O sea que para aquellos que les apetezca estar al aire libre y recorrer una zona con leyenda, realmente es un enclave precioso. Qué bien, qué bien. Viajamos hasta el sur ahora del país, Laura, y quiero que nos hables sobre los almacenes Vilima y bueno, y un incendio que hubo en ellos, ¿no? Es un lugar que fue en su momento muy investigado por José Manuel García Bautista, uno de los mejores investigadores que existen en el sur de España. Y la historia del lugar es muy curiosa. Los almacenes Vilima de Sevilla son unos almacenes, como tú bien cuentas, sufrieron un gran incendio, pero ya antes del incendio, el personal que trabajaba en ellos había denunciado más de una vez que por las mañanas, cuando abría el local, se encontraban las cosas movidas de sitio. No entendían bien qué es lo que ocurría en él. Cuando ocurrió el incendio, todo fue peor. En el incendio murieron, desgraciadamente, 2 bomberos del cuerpo
Y cuando el edificio fue reconstruido y volvió a abrir sus puertas, aparte de la crisis económica y el cambio de costumbres en los usos de lo que era el comercio de la época, evidentemente cada vez se iba imponiendo más los grandes almacenes en los exteriores y las partes externas de las ciudades, los almacenes quizás más pequeños del centro de ciudad van desapareciendo. Más allá de eso, es cierto que empezaron a pasar fenomenologías muy extrañas en el lugar. Colgaron una placa honorífica precisamente recordando a estos bomberos. Sí. La placa cada mañana aparecía tirada en el suelo en la otra punta de la estancia, pero los fenómenos que te comentaba antes, el movimiento de objetos era cada vez más frecuente y de hecho muchos de los empleados se quejaban amargamente de que no entendían qué ocurría ahí o si alguien se quedaba ahí por las noches. Acabó cerrando el almacén, pero no por el tema de los fenómenos, sino por lo que te comentaba, por el cambio de usos y costumbres en el comercio. Y desde entonces empieza la leyenda negra, porque ese comercio nunca ha sido revendido a nadie. A día de hoy sigue de hecho en venta. Vale. Ha intentado comprarlo muchísima gente, pero la maldición parece que le sigue y que nadie ve claro qué hacer allí. De hecho, cuando se cedió el edificio para la grabación de la película de Alex de la Iglesia, Crimen Perfecto, Alex de la Iglesia denunció que varias de las cintas desaparecieron de la grabación, que otras muchas aparecían veladas y que una en particular le sorprendió angustiosamente porque encima de su grabación se oía perfectamente una psicofonía donde parecía oírse el crepitar del fuego y una voz de fondo que probablemente pudiera ser la del uno de los pobres bomberos que murió asfixiado, pues de eso precisamente, de un hombre agonizando entre las llamas. Es una psicofonía claramente desagradable, angustiosa y que pues quien quiera oírla la puede encontrar gracias al código QR que posee el libro en el microsite que hemos creado para colgar este tipo de elementos. Ahí pueden encontrar pues desde grabaciones de psicofonías, vídeos, fotografías inéditas y quizás vivir un poco más de primera mano pues lo que es el libro. Genial. Vamos a salir del país ahora y vamos a ver qué es lo que ocurre en la Torre del Diablo, una torre mítica porque además sale en una película muy, muy conocida. Bueno, la Torre del Diablo es un lugar realmente geográficamente inquietante, es decir, es una torre de piedra basáltica que de hecho emerge de la nada en mitad de una llanura. La leyenda es preciosa porque la leyenda nos habla, es una leyenda india que nos dice que había un grupo de mujeres indias acosadas por los osos y que en su ida rogaron y a sus dioses que por favor las protegieran. Los dioses, para protegerlas, lo que hicieron fue elevar la tierra hasta casi tocar el cielo para que esos osos no pudieran alcanzar a las jóvenes indias. Y dice la leyenda que ellas pasaron a formar parte de las Pléyades. El caso es que, como bien cuentas, esa Torre del Diablo, que es una gran montaña totalmente rectilínea y acabada en una planicie, ha servido pues para grabaciones de películas, en este caso para sobre todo la película Encuentros en la tercera fase. De hecho dicen que en la realidad a día de hoy sí que es un lugar donde los avistamientos ovnis son bastante frecuentes y que bueno, que han ocurrido en ella bastantes experiencias paranormales, pero siempre vinculadas sobre todo con el tema de la fenomenología ovni, más que con los fenómenos paranormales en sí. Pero bueno, yo también te diría que es un lugar que geológicamente vale la pena visitar. Como investigadora del tema que eres, Laura, ¿cuál es la experiencia que más te ha puesto los pelos de punta? Tu propia experiencia. Yo te diría que una es difícil. Yo creo que hay 3 experiencias diferentes, que además son muy diferentes cada una. Las intentaré resumir para no irme de los tiempos. Cuenta, tenemos tiempo. Mira, hay una que físicamente me hizo sentir horriblemente mal, que fue mi estancia en Birkenau, en el campo de concentración. Yo fui allí pues de turismo, como puede ir cualquier otro. Hombre, tenía claro que de por sí el lugar pues no es un lugar agradable. Claro. Pero así como en Auschwitz, que quizás es el sitio que mejor reconstruido está y que la gente quizás más yuyu leía porque ve ahí pues los trozos de cabellos de la gente que estuvo, los zapatos. A mí ese lugar no me generó tanta angustia como Birkenau. En Birkenau la guía nos separó un poco del grupo general que entraba en el campo y nos llevó a uno de los barracones que aún sigue en pie, que es un barracón donde pues estaban mujeres, sobre todo mujeres y niños, antes de ser ya asesinados. O sea, era claro que cuando ibas allí te quedaba muy poco de vida. El caso es que yo me empecé a sentir muy mal allí. Empecé a tener una migraña tremenda, náuseas, ganas de vomitar. Mi expareja no entendía muy bien qué es lo que me ocurría. El caso es que, dijo, antes de seguirnos déjame que hagamos unas fotos. Y hubo 2 cosas inquietantes. Una, ella le echó una ráfaga de 3 selfies seguidos a nuestras caras.
2 aparecieron normal y en el tercero en mi barbilla aparece la cara de un hombre, pero una cara además realmente angustiosa, una cara desagradable. Pero cuando acabamos con esa foto yo le dije, deja un momento la cámara, porque yo a rato con la sensación de que algo desde el techo del arracón, un techo pues de vigas alto, digamos que acaba en pico, tenía la sensación de que algo me estaba observando. No sé cómo explicarlo, esa sensación que a veces a la gente que tenemos esa sensibilidad especial nos abarca, nos llega en estos sitios, ¿no? El caso es que cogí la cámara, tenía una ráfaga también de 3 o 4 fotos y al mirarlas en el mismo sitio, ya en el visor, me di cuenta que en una de ellas aparecía algo rarísimo. Cuando luego llegué a casa lo amplié, lo miré con detenimiento y efectivamente, colgado de una de las vigas se ve como un cuerpo blanquecino, un cuerpo entero, como si fuera el cuerpo de alguien que está ahorcado de una viga. Esa foto además la estuvimos comprobando con Clara Tahoces, por ejemplo, y a mí eso me dijo que era una de las fotos más claras que había visto, que no había trampa ni cartón, que había hecho 50 pruebas y que aquello evidentemente no tenía razón de ser, sino es que realmente era un ente que estaba ahí pues flotando o escenificando algo que en su momento ocurrió allí. Esa es una de las experiencias. Además me tuvo casi 2 días en cama, se lo pasé francamente mal. Vaya. Otra esta fue divertida, esta me lo pasé muy bien. Lo que ocurre que pues pasó un fenómeno que no es habitual y que es complicado de que ocurra. Fue en el Cortijo del Coronil, con el grupo de Objetivo Paranormal y con Fede Padial, que son investigadores de Sevilla, encantadores todos ellos. Y bueno, nos fuimos al Cortijo del Coronil, que es un sitio pues abandonado, en un antiguo cortijo, cuya leyenda cuenta que la persona que trabajaba ahí las tierras, el encargado, sorprendió a su mujer teniendo un idilio con el propietario de un cortijo vecino. El caso es que el hombre enloqueció y mató a la mujer y a su hija enferma, porque tenía 2 hijas, una no estaba en ese momento, afortunadamente para ella, en el lugar, pero la hija enferma sí que estaba y la madre también, las mató a las 2. El caso es que cuentan que lo que se manifiesta allí, pues sobre todo es el alma atormentada de él, que se suicidó después de este suceso, y de estas 2 mujeres, ¿no? Estuvimos allí grabando. La verdad es que la fenomenología es muy fácil de que aparezca en ese lugar, no paraban las máquinas de sonar, el Rempot, el Melmeter, la Spirit Box, etcétera. Pero montamos una máquina que es más difícil de que funcione, que no es tan habitual, que además tiene una historia curiosa para aquellos que no la conozcan, que es la Kinect. La Kinect, contaré rápidamente lo que es. Muchos sabrán que en su momento, cuando apareció la Xbox en el mercado, el primer modelo de Xbox fue retirada al poco tiempo porque daba fallos. Es decir, mucha gente decía que la máquina detectaba un segundo jugador inexistente. La marca Xbox la retiró alegando pues que era un problema técnico. Sin embargo, la gente que se dedica a investigación empezó a sospechar que lo que detectaba la máquina no era un error, sino probablemente una persona, un jugador, por decirlo de alguna manera, pero que no estaba realmente físicamente ahí, al menos no como persona. Empezaron a hacer variaciones sobre el sistema, porque tú sabes que la Xbox, detecta al jugador, aparece como si hubieran 2 personas en la pantalla, pero tú no ves físicamente esa persona. Lo que hicieron fue invertir la historia para que lo que la máquina captara de alguna forma lo reflejara en una pantalla, ¿no? Entonces la Kinect lo que hace es que te ofrece 3 visiones: la visión normal, la visión 3D y la visión Kinect, que digamos es un fondo negro donde solamente las personas de cuerpo entero se escenifican como si fueran unos palitos, ¿sabes? Un palito tipo Fidodido, por decir de alguna forma. El caso es que no es una máquina que sea fácil de que capte cosas, es complicado, no es habitual, pero allí nos funciona de maravilla. Entonces yo creo que es la primera vez que he visto la máquina Kinect, seguro, que he visto perfectamente, sin lugar a dudas, cómo en un rincón donde no había nadie y nosotros estábamos al otro lado, aparecía ahí una figura que además cuando se dio cuenta de que la habíamos detectado, empezó a moverse de forma muy inquieta, como diciendo, ostras, me han pillado con el carrito del helado y no esperaba que nadie me pillara de esta manera, que cuando pudo se escondió detrás de una columna, pero que además atendía a órdenes, es decir, le pedimos por favor que levantara un brazo y levantó un brazo, o sea que podías interactuar con ella, con lo cual era claro que era algo inteligente. Claro. Entonces en ese sentido fue una experiencia diferente, única, ¿no? Y quizás la tercera experiencia que te contaría es la experiencia que durante mucho tiempo, porque además es un lugar que he ido asiduamente, he vivido en una casa que hay en el Maresme, que también cuento en el libro, en este caso, que es una casa además que, conozco a los propietarios y he podido asistir diversas ocasiones a ella, y es una casa donde la historia también es apasionante, porque según descubrimos, en ella continúan viviendo un antiguo matrimonio, continúan viviendo, no en estado físico, como te puedes imaginar, un matrimonio que murió en la casa, un matrimonio mayor, pero luego hay un niño que curiosamente no tiene nada que ver con la casa y que te dice que ha venido impregnado en un armario. Cuando intentamos investigar la historia del armario, de dónde procedía, supimos que ese armario venía de otra casa, de otra localidad cercana. En esa casa
con el armario allí, porque ese armario cuando se compró la casa estaba, hubo un incendio donde murió efectivamente un crío, y resulta que cuando se compró la casa este armario estaba, la casa tiene 2 plantas, en la segunda planta subió el humo, el niño murió en la segunda planta por asfixia, pero no se quemó la segunda planta, con lo cual el armario se quedó en buen estado. Al comprar la casa se compró con los muebles que quedaban en buen estado y nadie pensó que en ese mueble pudiese haber nada. El caso es que lo mejor de estos casos es cuando tú puedes comprobar y verificar estos datos. Entonces, por un lado pudimos verificar la existencia de este matrimonio en el registro civil, coincidían sus nombres, apellidos, todos los datos que nos habían dado, y también pudimos comprobar la identidad del niño porque la familia a la que pertenecía esta persona era conocida en la época y la noticia estaba en hemeroteca de un diario, con lo cual pudimos tirar del hilo y comprobar que realmente el nombre, la edad y todo casaba perfectamente. Bueno. Entonces, bueno, es una historia también curiosa. Es una casa además donde me ha pasado todo tipo de sucesos. Sí. O sea, desde ver volar cosas, ver moverse objetos, notar que te tocan, bueno, lo que puedas imaginarte y más. Es una casa muy activa. Qué bueno. Bueno, y de todos esos lugares, porque has viajado muchísimo, Laura, ¿hay algún lugar que te apetezca, así que todavía no hayas visitado? Bueno, tengo realmente ganas, por no decir pasión, por ejemplo, de visitar el Hotel Stanley. Yo creo que por 2 razones, ¿no? Una, porque soy apasionada de Stephen King, con lo cual también pues estar en el lugar donde se grabó El Resplandor tiene su aquel, pero también porque tiene detrás también una historia sumamente inquietante, porque además ha captado en él también fotografías, por ejemplo, de la antigua propietaria de las escalinatas. O sea, es un hotel que más allá de la fábula que pueda tener a nivel cinematográfico, también tiene fenomenología en él, y es un lugar, por ejemplo, que me gustaría, pero hay muchísimos casos que yo creo que me gustarían, te quiero decir, es muy difícil también escoger uno solo, ¿no? Rose Hall, por ejemplo, en Jamaica, la casa de la bruja blanca, una mujer tremenda que se dedicaba a acostarse y luego a asesinar a los esclavos que tenía, que se cargó a 3 maridos y que dijo que habían muerto de fiebres amarillas o de peste o de cosas estas así de la época, y luego los había emparedado en su casa. Una mujer que tuvieron que enterrar con un ritual de vudú en el jardín de su casa cuando la asesinaron los esclavos en una revuelta. La enterraron con todo un ritual para que su alma no pudiera abandonar nunca el ataúd. O sea, tiene toda una historia apasionante y es un lugar también donde ocurre muchísimo en la fenomenología, y luego es un lugar precioso en Jamaica, un entorno alucinante, una antigua colonia que es una maravilla. O sea, bueno, ¿qué te diría? Hay muchísimos sitios donde me gustaría estar. Y la Winchester, ¿cómo no? Winchester Mystery House, yo creo que también es un lugar que para los que nos gusta el misterio, y más con la historia rocambolesca que tiene detrás, también es un lugar fantástico, ¿no? Sí. Bueno, tenemos que decir que esto solamente, bueno, pues es un pequeñito aperitivo de todo lo que hay, de todas las historias que hay dentro de tu libro, Ecos del Pasado, y que, por supuesto, cada historia está contada, bueno, con todo detalle. Me decías antes que en el libro además incluye un código QR, Laura, que da acceso a material inédito como imágenes y psicofonías. Efectivamente, alguno es inédito, otro no lo es, pero no está públicamente colgado, o sea, en alguna presentación puede haberse visto. Hay material mío y de gente del equipo Enigmas, hay material de Lorenzo Fernández Bueno, de Fran Contreras, de gente del equipo de investigación de Sevilla, de José Manuel Bautista, bueno, de toda la gente que más o menos es reconocida entre el mundo de misterio, material de todos ellos. La gente además ha sido encantadora cediendo para esta obra pues el que podamos consultar todo ese material conjuntamente, porque ninguno de los investigadores lógicamente hemos estado en todos sitios ni tenemos posesión de todo el material, ¿no? A veces pues puedes haber ido a todos los sitios y no te ha pasado nada en alguno de ellos. Entonces yo creo que lo bonito de este mundo es eso, ¿no? Cuando puedes compartir los fenómenos que a cada uno de nosotros nos han ocurrido y poder en algún lugar pues exponer todas esas cosas para que la gente lo consulte. Luego también hay muchísimos links a programas internacionales de televisión, a lugares donde hay pues más información sobre cada uno de los casos, para que la gente realmente viva de forma interactiva como haría un investigador pues de lo que hablamos. Claro. Bueno, pues lo dejamos aquí, Laura. Vosotros ya sabéis, queridos misteriosos, Ecos del Pasado, de la editorial Luciérnaga, y escrito por Laura Falco, una de las grandes damas del misterio actualmente. Laura, un placer como siempre. Igualmente, muchísimas gracias. A ti por venir, y te esperamos dentro de muy poquito de nuevo aquí, ¿eh? Encantadísima de la vida. Un beso. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google+, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio.
actualidad en Canal del Misterio. Bueno, pues nos encontramos ya en la actualidad y ya está con nosotros, como siempre, María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Vamos a por el primer titular que nos traes esta noche y dice así: investigadores de la Universidad de Bristol resuelven el misterio de la Torre de Pisa. Así es, Nuria. Está inclinada en un ángulo de 5 grados. La construcción de la torre de 55 metros de altura comenzó en 1173 y fue detenida 5 años después. Se cree que se inclinó en 1178 debido a una base mal asentada y un subsuelo débil, pero se hizo más notable cuando la construcción continuó en la torre un siglo más tarde. Ahora, investigadores de la Universidad de Bristol, en Reino Unido, y con motivo de la 16ª Conferencia Europea de Ingeniería de Terremotos, ha propuesto una posible explicación al por qué no se cae la Torre de Pisa a pesar de su inclinación. Después de estudiar datos sísmicos, geotécnicos y estructurales, han concluido que lo que mantiene erguida es un proceso conocido como interacción dinámica suelo-estructura y que describe la relación entre cimientos y suelos cuando hay movimientos en el terreno. Irónicamente, el mismo suelo que causó la inestabilidad de la torre y la llevó al límite del colapso es también el que la ha ayudado a sobrevivir al menos a 4 grandes terremotos desde el año 1280. Siguiente noticia: humanos prehistóricos sin descendencia moderna domesticaron el caballo. Sí, Nuria, la domesticación del caballo fue uno de los hitos más importantes en la historia de la humanidad porque permitió que las personas y sus idiomas avanzaran más rápido. Además, extendió la agricultura y la guerra a caballo con la cabalgadura del guerrero. Ahora, un estudio realizado a partir de ADN antiguo ha confirmado quiénes fueron los primeros hombres en domesticarlos. Según recoge la revista Science, se trata de los Botai, un antiguo grupo de cazadores que habitaron lo que hoy es el norte de Kazajistán, hace unos 3.000 años aproximadamente. Primero los cazaron, luego los pastorearon y finalmente los cabalgaron. Un logro muy importante para unas personas que tenían un modo de vida bastante sencillo. Y para terminar, nos vamos al escaneo sin precedentes de escucha SETI en nuestra galaxia. Sí, Nuria, según informa Europa Press, Breakthrough Listen es una iniciativa para encontrar señales de vida inteligente en el universo y ha comenzado una campaña de escucha dirigida al plano de la Vía Láctea desde el radiotelescopio Parkes en Australia. Las observaciones de escucha comenzaron en noviembre de 2016, dirigidas a una muestra compuesta principalmente de estrellas a pocos años luz de la Tierra. Ahora, las observaciones se han expandido para cubrir una franja más grande de la Vía Láctea visible desde el sitio. Esto es posible gracias a la nueva instrumentación digital instalada por científicos e ingenieros de la Universidad de California, Berkeley SETI Research Center, para que ahora se puedan manejar lo que sería el equivalente a miles de veces el ancho de banda de una conexión rápida de Internet doméstica. Esto representa uno de los experimentos más completos de SETI llevados a cabo hasta la fecha. Su objetivo es estudiar 1 millón de estrellas cercanas, todo el plano galáctico y 100 galaxias cercanas en una amplia gama de banda de radio y óptica. Y hasta aquí la actualidad. María, ¿tu dato de contacto? Sí, os dejo mi Twitter, que es @mariatorodiana. Hasta la próxima, compañera. Hasta la próxima, Nuria. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Esta noche, en lugares insólitos, viajamos a México, un país repleto de misterios, leyendas y arte. Y es que existe un jardín entre la frondosa selva, un lugar mágico salido de la surrealista mente de un personaje excéntrico y diferente
que un buen día decidió hacer realidad sus delirantes quimeras, creando entre palmeras y cataratas uno de los lugares más insólitos que se pueden encontrar en nuestro planeta. Esta noche conoceremos la vida de Edward James y su magnífica obra en las pozas de Chilitla. ¿Con quién? Con Aluriel Vera. Buenas noches, Aluriel. Buenas noches, Nuria. ¿Quién fue Edward Frank Wills James? Sí, Edward Frank Wills James nació en 1907 en Greywolves, Escocia, hijo de un matrimonio adinerado que se codeaba con las clases pudientes de esa época. De hecho, el nombre de Edward le fue puesto en honor del Reino Unido Eduardo VII, quien fue su padrino de bautizo y visitaba frecuentemente el hogar de la familia de Edward. Eran 4 hijos y al ser el único varón fue nombrado Sir Edward James, siendo el heredero de la dinastía. El artista hereda de su padre y de su tío una gran fortuna criada en América, la cual emplearía mayoritariamente en la promoción de bellas artes. Durante su vida, Edward patrocinó y ayudó el trabajo de artistas y poetas, se encargó de impulsar el movimiento surrealista, del que era un apasionado. Es más, el mismo James decía que había nacido surrealista, que no hacía falta estar rodeado del movimiento. Afirmaba que muchas personas lo son porque están muy ligadas a su subconsciente, es decir, su mundo no es completamente lógico y hacen más real que sus sueños se conviertan en realidad. Ayudó a artistas y amigos como Salvador Dalí, Pablo Picasso, Leonora Carrington, Wagridge y Stravinsky. Salvador Dalí dijo de él en una ocasión que estaba más loco que todos los surrealistas juntos, aunque aceptó su ayuda cuando James le asignó $1,000 mensuales para que pintase menos y mejor. Edward James también escribió poesía a lo largo de su vida, pero fue en la creación y construcción de las pozas donde se realizó artísticamente. Hasta que un día decide viajar en busca del Edén a Los Ángeles, ¿no? Así es, Nuria. Primero viajó a Los Ángeles en 1940 y allí quedó impresionado a ver las Watchtowers, una estructura que está hecha de tubos, mallas de acero y raíles de tren. Hay 2 torres que superan los 30 metros de altura, decoradas con vidrio, azulejos, botellas, chapas que el artista Simon Rodia recogía del basurero. A su autor se le olvidó pedir los permisos correspondientes y el gobierno quiso destruirlas, por esa razón y por ser inseguras. Edward James, viendo cómo esta obra de arte, que le había fascinado, podían derribarla, puso todo su empeño y esfuerzo para que no lo hicieran, y a día de hoy, gracias a él, siguen en pie. Fue esta obra tan rocambolesca lo que impulsó a James a crear algo parecido, pero a su estilo. Al final se decidió a viajar a México, ya que era mucho más romántico, y había mucho más terreno como el que buscaba él, diferente del sur de California. Un pintor y pariente de Edward le aconsejó un lugar en México, en Cuernavaca, y allí conoció a Plutarco Gastelum, mexicano de origen yanqui, a quien contrató como guía en México, y allí encontraron el lugar, las Pozas de Chilita, en San Luis Potosí. Su nombre, Las Pozas, viene dado por las 9 piscinas naturales que se forman a través de las cascadas provenientes del río Huachihuayán, y en el que está permitido bañarse. Hablamos de 37 hectáreas de terreno donde podemos encontrar cascadas, ríos, árboles, plantas, todo un paraíso, Nuria. Durante 10 años, James utilizó el terreno para plantar orquídeas y como hogar de diferentes especies de animales, venados, serpientes. Adoraba a los animales. Por desgracia, una helada destruyó las plantaciones y es entonces cuando en la mente del artista empieza la creación del complejo arquitectónico, contratando más de 150 personas entre carpinteros, albañiles y jardineros. La construcción de este jardín del Edén se detuvo en 1984, año en el que falleció el artista Edward James, y fue en 1991 cuando abrió sus puertas al público. Pues cuéntanos, ¿cómo son estas pozas? Descríbenos un poco cómo es este hermoso jardín. Sí, entrando a este jardín fantástico y mágico, podemos ver un símbolo que es un círculo. Arriba de este círculo hay unas flechas, y si nos fijamos en la parte derecha, nos damos cuenta de que en realidad este círculo es una taza, lo que evoca la entrada al País de las Maravillas de Alicia.
nos adentramos a un mundo de magia. Al entrar recorremos un pasadizo donde vemos unas esculturas que son serpientes. En total son 7. Dicen que representan los 7 pecados capitales y que para entrar en este maravilloso jardín es necesario purificar nuestra mente y espíritu. Sin embargo, estas 7 serpientes también pueden hacer alusión alegórica a los 7 chakras y el camino que recorre la energía Kundalini a través de los 7 chakras. ¿Qué quieren representar estas serpientes? Bien, para poder recorrer este jardín y comprenderlo, es necesario activar estos 7 chakras. La escultura siguiente tiene unas escaleras que aparentemente no conducen a ninguna parte. Escaleras que conducen al cielo, inspirado en otro artista, Eger. Este artista se inspiraba en el infinito. Estas escaleras evocan lo eterno, lo inagotable, en lo cual nosotros vamos existiendo, vida tras vida, universo tras universo. Seguimos caminando mientras contemplamos los árboles y la belleza del jardín. Y en la escultura siguiente vemos unas manos con ciertas líneas que representan canales de energía o la magia contenida en nuestro ser. En la siguiente estructura podemos ver una escultura principal. Esta escultura es una columna. Podemos ver a la derecha un arco con el símbolo Tao, con la letra T en una puerta roja. La idea principal de Edward James era que la naturaleza atrapara esta columna. Está diseñada para eso, para que las plantas, la vegetación pudieran crecer y enredarse y los pájaros pudieran vivir en ella libremente. Desde luego parece un sitio idílico y por las fotos que estamos viendo en nuestro grupo de Facebook, Canal de Misterio Mystery Channel, es así, desde luego. Hay simbología por todas partes, ¿no? Muchísimas, Nuria, hay muchísimas. Mira, más adelante en el jardín, subiendo en las escaleras, llegamos a un taller en donde el carpintero construía las piezas que Edward James le pedía. Uh-huh. Como en todo este fantástico jardín, como tú has dicho que está lleno de símbolos, aquí también lo hay. Este taller también está lleno de símbolos. Por ejemplo, para que los trabajadores pudieran realizar su trabajo, vemos que hay una pila para que pudieran lavarse las manos, para que toda la energía negativa quedara fuera del taller. Pero aún hay más. Hay un círculo antes de entrar, unas terminaciones áuricas. Estos extraños círculos quieren representar que la persona que entre tiene que dejar fuera la energía negativa. De esta manera, cualquier obrero que entrara al taller tenía que lavarse las manos, pararse en este círculo en silencio, escuchando la naturaleza y que su ser se armonizara con la energía de este lugar. Recorriendo este jardín también podemos contemplar otra escultura que son unos hongos alucinógenos. Dicen que en este jardín hay plantas de poder, plantas psicodélicas como el peyote y otras que ni conocemos. En la parte superior de la escultura vemos una similitud, un parecido a los templos de Sri Lanka o los templos de Indonesia. Como podemos comprobar, es un jardín cargado de simbolismos para mirar hacia adentro, a la conciencia que reside en cada uno de nosotros. Hay muchos arcos en todo el recorrido del jardín. En la parte de arriba, en los mismos, vemos una escultura representando a Neptuno, que en mitología representa el mar. Y en esoterismo, que fascinaba a Edward James, también representa la conciencia. Parecen portales hacia nuestro propio mundo y podemos ver bastantes en todo el jardín, entre cascadas naturales o creadas que preparan la mente para la inmersión en un mundo de ensueño, un laberinto surrealista que se abre paso rodeado de 36 edificios, estructuras y esculturas. Bueno, y además, pues Edward James es el creador de todo esto, de todas estas esculturas que nos estás describiendo, ¿no, Aluriel? Efectivamente, Nuria, Edward James nunca recurrió a profesionales. Era él el que dibujaba sus líneas sobre papel, sus diseños en los que se inspiraba, la expresión de sus propias obsesiones, sin ningún plan establecido. Sus dibujos se convertían en moldes de madera para posteriormente ser elaborados en cimientos y rellenados a conciencia por quien fue su carpintero principal, un hombre sencillo de la localidad llamado José Aguilar. Los obreros que trabajaban con él iban desorientados y confusos con las fantasías del inglés, frustrados y agobiados al tener que abandonar una construcción sin terminar para iniciar otra con distintas características, pero igualmente alejada de lo convencional.
y muchas más estructuras que se nos quedan en el tintero por falta de tiempo, Nuria. Imagino que todo esto costó, millones de dólares, ¿no? Sí, Nuria, fueron 25 años de construcción y mucho dinero, tanto para adquirir los materiales como para hacerlos llegar hasta el lugar. Aproximadamente Edward James invirtió en el proyecto unos 5 millones de dólares. De hecho, tuvo que vender su gran colección de cuadros que fue adquiriendo a lo largo de su vida. Los cuadros que compraba lo hacía por ayudar a los grandes artistas para que fueran reconocidos, no por la necesidad de tener una colección. Como James dijo en una de sus últimas entrevistas, no sabía que tenía una colección porque los cuadros que compraba lo hacía por eso, por ayudar a los artistas en aquella época poco reconocidos. ¿Y cómo termina Edward James? El artista Edward James muere en diciembre de 1984 en San Remo, Italia, a la edad de 77 años a consecuencia de una trombosis. Fue sepultado en el Jardín Botánico de Westminster, en Inglaterra, dejando al mundo una de las obras arquitectónicas más excepcionales del siglo XX. Maravillosa, desde luego, maravillosa. Sí. Bueno, pues lo dejamos aquí a Luriel, otro lugar fantástico que hemos visitado de tu mano. Hay que ver la cantidad de sitios preciosos y enigmáticos que existen en el planeta, y qué bien nos haces tú siempre de Cicerone, ¿eh? De todos ellos. Muchas gracias. Bueno, Aluriel, ¿tu dato de contacto? Sí, pueden enviar un mail a Canal del Misterio o buscarme por Aluriel Vera en Facebook o en Twitter. Compañera, hasta la próxima. Gracias, dulces lunas. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google+, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. Avanzamos en el programa y lo hacemos tratando un tema que hace muy poquito tiempo ya os comentamos que os lo traeríamos aquí al programa. Os estoy hablando de los viajeros en el tiempo. Y por supuesto ya está aquí conmigo Paola Montoya para hablarnos todo lo que ella sabe sobre este tema tan inquietante. Buenas noches, Paola. Buenas noches, Nuria. Buenas noches a todos tus oyentes. Estoy muy feliz de estar una vez más aquí y lista para hablar de los viajeros en el tiempo. Nosotros sí que estamos listos, Paola. Nosotros sí. ¿Qué nos puedes decir sobre estos supuestos viajeros en el tiempo? Muy bien, como hemos comentado en varias ocasiones, el viaje a través del tiempo es un concepto de desplazamiento de la línea temporal, de la misma forma como nos desplazamos en el espacio. Viajar en el tiempo es algo que genera fascinación y nos hace plantearnos las teorías más extravagantes de cómo podría ocurrir y qué pasaría si fuese posible. Ya en ocasiones anteriores explicamos las posibilidades desde el punto de vista científico de los viajes en el tiempo y concluyendo que de ser posible podríamos estar siendo visitados en este momento por una buena cantidad de crononautas. Recapitulando un poco, cabe recordar algunos aspectos a tomar en cuenta antes de analizar los casos. Por ejemplo, el de las paradojas como la famosa paradoja del abuelo, la más simple de explicar, en donde al viajar al pasado se quita la vida a nuestro abuelo, evitando con ello que conociese a nuestra abuela y por consecuencia nosotros automáticamente dejaremos de existir. Claro. Asimismo, se considera una paradoja el hecho de solo poder viajar en el tiempo a partir del momento de la creación de una hipotética o de una dicha máquina en el tiempo. Esto puede ser el viaje del tiempo por medios tecnológicos y no por medios naturales, si lo tomamos desde ese punto de vista. Una persona, por ejemplo, que construya una máquina que genere un agujero de gusano y que le permita viajar al pasado, quizás se encuentre con que en el pasado no tendrá manera de regresar porque no existe la tecnología para realizarlo. Ajá. De igual forma, Nuria, muchos consideran una paradoja también el hecho que no tengamos casos confirmados de viajeros en el tiempo y que esto es la prueba más fehaciente de su imposibilidad. Esto también aplica a presuntos mundos en universos paralelos, porque ellos tampoco habrían desarrollado la tecnología para viajar entre universos. Uh-huh. Otro aspecto importante es considerar también ciertas teorías como la de los universos paralelos, que lo acabo de mencionar, sí, para comprender algunos efectos que viajar en el tiempo podría tener. Esta teoría implica la eliminación por completo de esas paradojas. Podría representar esto. Si pensamos en el tiempo como una sucesión de eventos,
La paradoja del abuelo cobra sentido, puesto que cualquier cambio en la línea temporal implicaría un cambio completamente distinto, y ahora mismo pues mencionaríamos algunos ejemplos. Primero, haremos un recorrido sobre los casos documentados a través de la historia y luego comentaremos acerca de lo que yo he cogido algunos que considero que son los más interesantes. Estoy, por supuesto, pues omitiendo situaciones donde se ha especulado sobre viajeros en el tiempo, como la famosa fotografía del Museo de Canadá de 1940 o la mujer con el supuesto teléfono móvil en la película de Chaplin. Voy a remitirme solamente a casos que den más con una tipología de expediente con testigos y todo. Perfecto. Cuéntanos, Paola, ¿cuándo es la primera vez, ¿no?, que se empieza a hablar sobre estos supuestos viajeros en el tiempo? Porque tiene que haber un primer momento, ¿no? Pues existen muchísimas referencias a viajes en el tiempo, dado el interés por el hombre de saber cómo hubiese evolucionado el mundo, de evitarse ciertos eventos. Eso es algo que hubiera pasado si lo otro. Desde la antigüedad, conmemorando la visita de seres extraños, como se sospechó de las pinturas rupestres de Tassin-Anger, donde se especula que sus figuras podrían ser seres extradimensionales. Más cerca en la historia, pues Michel de Nostradamus, famoso por sus centurias, donde predice muchos hechos que han de suceder a la humanidad, y dado su nivel de acierto en sus predicciones, es que algunos llegaron a afirmar que toda la información que Nostradamus obtenía fue transmitida por un viajero del futuro. Se especuló con esto. Se dice que quien lo visitó desde el año 2500 fue un crononauta, y que su nombre en latín era Dominique Litio, que había sido quien daría las descripciones de los acontecimientos que deparaban a la humanidad. A partir de ese momento también hay un salto en la historia, y curiosamente la mayoría de los casos de viajeros en el tiempo comienzan en el inicio de la segunda mitad del siglo pasado. Se podría decir que con todos los cambios a nivel cultural y social que conllevó el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, y así vemos un aumento en el interés de las personas en temas como los ovnis y este tipo de sucesos paranormales. Sí. En este ambiente también es donde se empiezan a reportar casos de viajeros en el tiempo, en toda esta tipología. En el colectivo de la gente hay un sinnúmero de viajeros en el tiempo, desde los personajes de la literatura, series de televisión y películas famosas como Back to the Future y Terminator. Sin embargo, casos reales de la vida diaria, solo algunos pocos que podríamos mencionar con lo que podríamos llamar pruebas. Bueno, todos recordamos las películas que tú acabas de mencionar, ¿no?, como Regreso al Futuro o Terminator. Pero ¿cuáles son los casos más relevantes de viajeros en el tiempo, Paola? En realidad, Nuria, esta historia que te voy a contar circula como una leyenda urbana en Internet y fue originada como una historia de ciencia ficción creada en 1951 por Jack Finney, pero desde los años 70 es atribuida como el primer viaje en el tiempo, y es la historia de Rudolf Fentz. En los años 50, aseguran, Rudolf Fentz fue atropellado por un taxi en Times Square. Según los relatos, lucía como un hombre de 1800. En sus bolsillos tenía monedas de cobre, una especie de recibo por el cuidado de un caballo y una carta fechada en 1876. También tenía $70 y algunas tarjetas de negocios. La policía, después de intentar indagar sobre el hombre y no encontrar nada, hizo una investigación, llegando a descubrir a un hombre que desapareció en 1876 a la edad de 29 años, que tenía el mismo nombre de esta persona, y pues lamentablemente todo esto resultó no ser real. Claro. Otro caso que te podría comentar sería el de Andrew Carlson, creo que se pronuncia. En 2002, Carlson fue detenido por la Security and Exchange Commission, que es una especie de entidad de seguridad en Estados Unidos, por realizar operaciones bursátiles de alto riesgo y siempre tener éxito. Fue sospechoso que operara en la bolsa y pues nunca fallara. Realizó operaciones iniciando con tan solo $800 y logró forjar una fortuna de 350 millones en un tiempo récord de 2 semanas solamente. Cuando fue detenido, confesó, asegurando ser un viajero en el tiempo del año 2256.
Según relatos de testigos, negoció su libertad a cambio de decirle a la policía dónde estaba Osama Bin Laden y ofreció explicarles el principio para la cura del SIDA, además de facilitar a la fecha exacta de la invasión de Irak. Khalsin se negó rotundamente a mencionar el paradero de su máquina del tiempo y a decir cómo es que funcionaba, por temor a que la información cayera en las manos equivocadas. Uh-huh. El FBI y esta entidad de seguridad no creyeron la historia, pero por ningún medio pudieron rastrear el origen de Khalsin antes de diciembre del 2002. Cuando comenzó el proceso judicial, Khalsin desapareció y reapareció luego en una entrevista telefónica en 2003. El 29 de marzo de ese mismo año, el FBI lo puso en libertad gracias a una fianza de $1 millón que pagó un desconocido. La historia de Khalsin, Nuria, supuestamente se originó como una pieza ficticia en el Weekly World News, un periódico satírico, y luego fue repetida por Yahoo Noticias, donde obviamente su naturaleza ficticia se hizo menos evidente. Uh-huh. Pronto fue reportado por otros periódicos y revistas como un hecho. Pues bien, no se puede hablar de viajeros en el tiempo sin mencionar al viajero del tiempo más famoso, después de Marty McFly, de Volver al Futuro, y me refiero, por supuesto, a nada más y nada menos que John Titor. Claro. Muy bien, para recordarles un poco a tus oyentes, John Titor fue el nombre que utilizó un usuario de foros en Internet durante los años 2000 a 2001, quien decía ser un viajero del tiempo del año 2036. En sus participaciones en los foros, John contestaba las preguntas que la gente le hacía sobre numerosas predicciones. Algunas de ellas fueron muy específicas acerca de eventos en el futuro cercano, empezando con eventos desde el 2004. Compartió imágenes de su tiempo, con las cuales, pues, lamentablemente no me ha sido posible recuperar ninguna para poder analizar si son reales o no. Titor afirmaba ser un soldado estadounidense, comisionado en el estado de la Florida, quien fue asignado a un proyecto de gobierno para viajes en el tiempo, en donde, según él, se le asignó la misión de regresar al año 1975 y conseguir un ordenador IBM 5100 para editar varios programas de computadora que serían antiguos en el año 2036 y prevenir un supuesto futuro fallo. Uh-huh. John también descubrió un futuro con cambios, él describió todo esto cuando interactuaba con las personas en el foro y logró describir cómo serían los cambios en el Medio Oriente, cambios drásticos en donde Estados Unidos sería dividido en 5 regiones más pequeñas, contaba. Dijo también que potencias mundiales serían destruidas y que infraestructuras iban a ser devastadas por un ataque nuclear, por mencionar algunas de las cosas que comentó en esa oportunidad. Cabe resaltar, Nuria, que durante la crisis nuclear que John Titor vaticinaba, supuestamente que sería en el año 2015, Estados Unidos estaría gobernado, según sus palabras, por un presidente de color, refiriéndose evidente a Obama. Uh-huh. La historia de John Titor ha sido reproducida gran cantidad de veces por toda la red. Se ha escrito inclusive un libro al respecto y hasta una obra de teatro. La historia de John Titor es la única que no ha podido ser completamente desmentida. Fíjate bien al dato, pero tampoco ha podido ser confirmada. John simplemente apareció, habló de su misión, dio algunas predicciones y desapareció tal cual. Bueno. Qué misterioso el tal John Titor. Uh-huh. Nos quedamos entonces con la duda todavía, ¿no? De si existen realmente esos viajeros en el tiempo, Paola. Evidentemente es algo que tenemos que seguir indagando, Nuria, que seguir investigando, pues esperar nuevas pruebas si es que las hay y pues seguir siempre con el sano escepticismo para poder asimilar este tipo de información. Uh-huh. Y tú, como astrofísica, no dudas que en un futuro pueda ser realidad, ¿no? Personalmente comparto la visión del físico Ron Mallett, quien está trabajando en un proyecto para poder hacer posible los viajes en el futuro, y como ya he explicado en otras ocasiones, considero que en algún momento, cuando tengamos la tecnología y el conocimiento adecuado, seremos capaces de poder realizar este tipo de aventuras. Uh-huh. Me parece a mí que tú y yo no lo viviremos, compañera. Es una lástima. Definitivamente que no.
Bueno, Paola, tu dato de contacto. Muy bien, si quieren contactarme, pues pueden seguirme en Twitter como @geraldina29. En Facebook me pueden encontrar como Paola Montoya Online, y también pues tengo mi blog personal, paolamontoyaonline.wordpress.com. Perfecto, pues compañera, hasta la próxima. Muchísimas gracias, un abrazo a todos. El consejo de la semana en Canal del Misterio. Ya estamos en este rincón tan acogedor con Juan Perdomo. Buenas noches, Juan. Hola, Nuria, muy buenas noches. Buenas noches a todos los amigos. Y sí, yo también me siento muy bien acogido cada semana. Ya lo creo que sí. Me alegro, Juan, de que así sea. Sí. Sí. Vamos a sacar esta noche una runa, ¿verdad? Pues sí, esta semana como que toca. Hace unas semanitas que no nos traemos ninguna, y yo creo que esta semana pues es buen momento. Pues me parece perfecto, así que cuando quieras. ¿Qué nos cuentan tus maravillosas runas, Juan? Bueno, Nuria, amigos, pues esta semana tenemos aquí en el tapete la runa Berkano. La runa Berkano, Nuria, amigos, es la runa que habla de la maternidad, una runa que, bueno, se podría asociar mucho, por ejemplo, al arcano de la emperatriz, ¿vale? Y, bueno, pues nos habla de comienzos, de nacimientos, físicos o no, de inicios de cualquier tipo. Entonces, esta runa puede ser, tomado como un consejo literal, digamos, puede ser cuida a tu madre o a la familia por extensión, ¿no? Sí. La relación con ella, la comunicación, etcétera. Puede ser también un aviso de que tengamos que ponernos un poco las pilas y perfilar muy bien, poner mucha atención, Nuria, en cualquier asunto que estemos empezando o que hayamos empezado hace poquito, ¿vale? De trabajo, relación personal, lo que sea. Que miremos muy bien qué base le estamos poniendo, digamos, a ese asunto. También puede ser que nos quiera decir que dependemos en exceso de algo, de alguien. Puede ser la propia madre o la familia o no, puede ser un amigo, una situación, cualquier cosa, ¿vale? Sí, sí. Entonces puede ser que nos esté diciendo eso, que nos estamos alimentando en exceso de algo y tenemos que un poco volar con nuestras propias alas, digámoslo así. Sí. Y también puede ser, al contrario, que se dé el caso de que somos nosotros, Nuria, los que estamos sosteniendo un peso excesivo, un peso que no es nuestro, que alguien está dependiendo, por tanto, de nosotros, ¿no? Y por último, yo recuerdo a nuestro compañero Guillermo Casenave, que él utilizó un término que es maternar. Sí. Cuando estuvo aquí hace unos meses, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y venía a decir eso, que todos maternamos un poco, todos protegemos o cuidamos un poco. Vale, pues entonces, eso está muy bien, pero no hacerlo en exceso, ¿vale? No ahogar y no sobreproteger, no tratar de dirigir a los demás, porque no siempre tenemos razón. Y esta runa muchas veces de lo que nos avisa Nuria es de que nos estamos convirtiendo en algo así como una madre gruñona, posesiva. Entonces, cuidado con eso, ¿vale? Perfecto. Mucho cuidado. Desde luego ya sabes que daremos caso, Juan, sí, a ti y a tus runas, porque no fallan. Ya sabes la cantidad de comentarios que recibimos a lo largo de la semana diciendo, bueno, Juan, es que lo clavas, es que... Bueno, y en el muro de Facebook, ¿eh? También, hombre, decir siempre que son ellas, ¿eh? Cuidado, son ellas las que dan el mensaje. Qué poderosas las runas, ¿verdad? El mensajero, sí. La verdad, es que hay una conexión tan grande con el espíritu humano. Sí. Es alucinante, sí. Bueno, pues compañero, lo dejamos aquí. Danos tu dato de contacto. Claro que sí, Nuria. En Twitter nos pueden encontrar como Faro Tarot, en Google Plus también, nuestro correo electrónico que es farotarot@gmail.com y nuestro teléfono de siempre que es el 605 33 7291. Hasta la semana que viene, compañero. Hasta la próxima semana, Nuria. Un beso. Y hasta aquí el programa de esta noche.
deseando como siempre que lo hayáis pasado muy bien, que hayáis aprendido algo y que desde luego pues estéis deseando, como nosotros, que pase esta semana que viene por delante muy rapidito para volver a estar juntos de nuevo. Y ahora os dejo con la frase de la semana. El único cambio imposible de realizar es aquel que uno mismo no quiere hacer. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.